El día de hoy es lunes y como cada lunes ya sabe, le tenemos la sección política, temas de interés social de todo el estado con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Oscar Davis. Oscar, ¿cómo estás? Buenos Alvarito, días. buenos días público de Cadena Sur. Oscar, pues esta semana, bueno, la pasada se dio a conocer el nombramiento de dos exdiputados en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco, los dos de la pasada legislatura, uno de ellos de Jojutla incluso. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, ellos al conducir por 3 años la legislatura anterior fueron determinantes para que el gobierno, el Poder Ejecutivo lograra cosas de verdadera trascendencia para sus programas. Me refiero a la aprobación del presupuesto. Ya ves que en la legislatura anterior no se pusieron de acuerdo para No, nada en ningún año, ¿eh? y prácticamente los 3 años se la pasaron cobrando sin trabajar. Pero siempre salió el presupuesto y salió en los términos que planteaba el Ejecutivo. Entonces, pues bueno, la llegada de los dos diputados nos sorprende. De hecho, se habían tardado. Hubo muchos rumores, incluso se pensaba que Alfonso de Jesús Sotelo Martínez iba a ser el secretario de gobierno. Y como Ojeda... ¿Secretario de gobierno? Pero fueran rumores, ¿De ese era un nivel? rumor. Sí, sí, pero de ese nivel eran los rumores. Y como Ojeda Cárdenas, pues no ha sido nunca el hombre fuerte de este gobierno, pues se fundamentaba. Finalmente, pues ya se concretó, quizá causó un poquito de sorpresa que también al que José Luis Galindo. que fue vicepresidente, José Luis Galindo Cortés fue vicepresidente del Congreso en funciones de presidente. Nunca se sustituyó la ausencia de Alfonso de Jesús, y sí llama la atención que también lo haya nombrado secretario. Los que pagaron el pato fueron Osiris Pasos y Constantino Maldonado Crinis. Constantino Maldonado tuvo una trascendencia, si se le puede llamar así, muy gris, un paso muy gris por la administración, y pues bueno, Osiris Pasos no se diga, no tenía ninguna preparación como funcionario, excepto el tiempo que estuvo en el Instituto del Deporte, y le encantaba repartir despensas, era prácticamente la función a la que se dedicaba, y sus mayores logros promocionados por él de esa manera, de Osiris Pasos, era que el presupuesto para despensas lo había destinado a tiendas locales, que con eso había aumentado la derrama, pero ya en este último proceso de despensas ya no se hizo con tiendas locales. Pero bueno, ellos fueron los sustituidos, y los que los sustituyen pues hicieron méritos suficientes a ojos del Ejecutivo, y pues habrá que ver cuál es el desempeño que tienen y sobre todo cuánto duran. Creo que lo que dices llama mucho la atención y nos orienta sobre estos cambios en el gabinete del gobierno del estado. No me había dado cuenta, Oscar, y tienes razón, que prácticamente los dos fueron los únicos presidentes o responsables de todo el Congreso. Eso les dio esa posibilidad de conducir hacia donde pues mejor le convenía, ya sea al Congreso o al Ejecutivo. Dices bien, y bueno, Alfonso de Jesús también, bueno, hay que recordar que es Alfonso de Jesús Sotelo, el nuevo secretario de Desarrollo Social, y también José Luis Galindo, el de Desarrollo Sustentable. Bueno, pues decía yo que Alfonso de Jesús incluso enfrentó ahí alguna denuncia, ¿no?, de la Fiscalía. Sí, de hecho él contestó así con mucha hiperactividad, y dijo que sus cuentas estaban auditadas, bueno, dictaminadas ya por el ESAF, en los periodos que él había estado, y que en los últimos 6 meses él no tenía ninguna responsabilidad, o sea, diciendo que pues que investiguen al otro, pero básicamente hizo eso de deslindarse de cualquier señalamiento porque tiene la dictaminación de la ESAF, y que bueno, sí la pudo haber conseguido. También nos mencioné que los dos son del mismo partido del gobernador, Exacto. Un partido que ya desapareció, o sea, eso explica la actitud, porque pues estaban defendiendo los intereses del mismo partido, y ahora que ya no tienen partido, bueno, por lo menos no con registro, su trayectoria profesional se ha encaminado a esto.
Así es, bueno, pues ahí los tiene, un cambio por lo que escuchamos entonces, 100% político, ¿verdad? Son quienes participaron en la legislatura anterior, apoyando al gobernador, porque son de su partido, son de su propio partido, en fin, se ve pues que el cambio fue justamente por esas razones. Además dicen que Alfonso Jesús es compadre de Cuauhtémoc Blanco. Eso sí no sé. Es lo que dicen, es lo que dicen. Bueno, solo sé que llegaron a jugar fútbol varias veces. Pues ahí están los cambios, vamos a ver qué nos espera. La gente de Jojutla lo conoce muy bien, pues él es oriundo de aquí y bueno, también eso podría ser bueno para este municipio y para esta región. Vamos a esperar el desempeño, además de que es una dependencia, como lo has dicho, pues diríamos muy tranquila, muy sencilla, repartir cosas, ¿no? Despensas, productos, dar asistencia social, esa es la labor de quienes están a cargo de esta dependencia, y ya es el tercer cambio, Oscar, también, recordemos, y lo dijimos aquí, que primero estaba Gilberto Alcalá, después llegó Osiris y ahora Alfonso de Jesús. Sí, y en la otra Secretaría de Desarrollo Sustentable, pues básicamente su función es promover que el cobro por verificación funcione. En un periódico, El Sol de Cuernavaca, reveló que en el proyecto de presupuesto de egresos e ingresos, se planea que la multa por no verificar a tiempo pase de 1,200 a 1,600 pesos. ¡Qué barbaridad! No me digas. Y pues bueno, Galindo Cortés, pues yo creo que le va a tocar implementar ese tipo de cosas. Y también la de la ley para los plásticos que entra en vigor, ¿no? Exacto, y hay que hay que señalar que Galindo Cortés tiene la misma experiencia en esa materia de ambiente, de cuidado del medio ambiente, que yo en cuestiones de matemáticas, así muy teóricas. Entonces, álgebra. En álgebra, creo que me enseñaron en la preparatoria o no sé dónde enseñen, pero pues bueno. Sí. Pero aún así seguimos situándonos en el mismo nivel de competencias, yo en matemáticas y él en cuestión ecológica, porque pues lo que haya aprendido ya se me olvidó, y pues él sí. No ha tenido tiempo de interiorizarse en unas situaciones que en Morelos sí son importantes. Está la aplicación de la ley de la reforma, pues, para los plásticos de un solo uso. Así es que ya no se van a usar el próximo año, es la teoría. Pero también está el problema de los basureros a cielo abierto, las autorizaciones a la minería, la contaminación de las aguas, las plantas tratadoras, hay un montonal de cosas, o sea, no es una dependencia que pudiera pasar desapercibida, que su omisión sí puede repercutir mucho en la vida de los morelenses. Se sacó la rifa del tigre, mientras que Alfonso de Jesús Sotelo, mira, tranquilito, ya con miras de hecho al próximo cambio de gobierno también, ¿no? Va a tener 3 años para repartir en todo el estado y posicionarse. Como digo, se ve claramente pues que fue un cambio político. Exactamente. Bueno, otra cosa, Oscar, es que ya empezó la gente a atemorizarse por la llegada de la variante del virus que provoca la COVID-19, que es la variante Omicron. Llama la atención ahora que todo el mundo ya está atento, lo escuchamos ya por todos lados, ay no, ya viene la variante, y la gente está a la expectativa, y ya se ha confirmado en nuestro país la llegada de esta variante que todavía se está estudiando y que nos debe tener atentos, alerta y precavidos. Sí, hay que señalar que no es proveniente de Sudáfrica o del continente africano, aquí. No se sabe dónde haya nacido, porque ya se comprobó que cuando Sudáfrica tuvo la mala suerte de hacer los estudios necesarios, detectarla y darla a conocer al mundo, ahora ya le echan la culpa a Sudáfrica, pero en realidad... Ahí también apareció, creo que otra enfermedad, ¿no? ¿El SIDA fue? ¿No fue eso? El SIDA nació en África del Sur, en la África ecuatorial. Por ahí también. Ajá, de allí se extendió. Pues sigue la mala fama de esa parte del continente, ¿no? Sí, África tiene mucho atraso en materia de salud. Por ejemplo, en Sudáfrica, hasta antes de la Omicron, el 7% de la población estaba vacunada, porque tantito por las carencias para llevar la vacuna y tantito por las costumbres culturales que la gente no se dejaba. Sin embargo, ante la llegada de Omicron, el gobierno aprovechó y está haciendo que la gente esté más convencida de vacunarse. Sudáfrica viene de un gobierno anterior, cuyo presidente decía que el SIDA no existía y que no era necesario el uso de preservativos, de nada,
porque no existía y se curaba con técnicas terribles, como por ejemplo que los hombres tuvieran sexo con niñas virgen, con jóvenes vírgenes o niñas vírgenes. ¿Con eso se curaba, eso decía? Sí, eso es la costumbre, hasta la fecha la sienten allá, y el presidente de ese país así lo promulgaba. Finalmente fue desalojado del poder y la actual presidenta ha concientizado más a la población, ha asumido otro tipo de papel, más científico, pero pues es un país que en algún tiempo fue una potencia mundial, ¿sabías? Sí, pero hay que recordar que en Sudáfrica también había racismo hasta avanzada. La discriminación, siglo, ¿no? Sí, estaban, los negros eran casi esclavos y los blancos eran los dueños del país. Y pues bueno, ahora que se reparte la riqueza con más justicia, pues alcanza muy poquito para todos. Pero te decía, en Holanda se detectaron casos de Omicron antes de que se supiera que estaba en Sudáfrica, entonces no se sabe de dónde viene. Pero lo que se sabe hasta, digamos, las últimas 24 horas es que es una variante muy contagiosa. Delta era muy contagiosa respecto al virus original que llegó a México. El Delta, creo que en 3 semanas ya estaba en todo México. Omicron es más contagiosa todavía, pero actualmente no hay casos de hospitalización, porque a la mayoría de las personas vacunadas que se han enfermado no han tenido que pasar secuelas graves y se han recuperado en su casa. La doctora, una médico particular de Sudáfrica, que fue la que detectó la primera variante, que le llamó la atención de que algunos de sus pacientes tenían el mismo síntoma pero que no se parecía a la COVID, porque no habían perdido el gusto ni el olfato ni tenían problemas respiratorios, sino tenían un cansancio enorme y una especie de catarro ligero. Entonces les aplicó el examen y salió positivo a COVID, pero le llamó la atención que eran otros síntomas, se activaron los sistemas sanitarios y descubrieron la variante ya con sus mutaciones y todo. Entonces ella dice que no ha tenido ningún caso que amerite hospitalización porque, bueno, los que se han enfermado también son vacunados. Hablamos de que la tercera ola que azotó México, en una parte de Europa van a la 4ª ola, ya comenzó. Y en México se anunció para enero. Sí, pero hay otras regiones de Europa que ya van por la 6ª ola. Alemania es uno de los países más afectados en estos momentos por el COVID, porque el 20% de la población de Alemania, o el 30%, no se quiere vacunar. En Austria, también de habla alemana, o en una parte de Suiza, tampoco se quieren vacunar. Y que conste que son países avanzados, ¿eh? Y exactamente. Entonces, el nuevo gobierno de Alemania ordenó un virtual confinamiento para los que no estén vacunados. O sea, pues no te obligamos a vacunarte, pero no puedes salir. Solamente pueden ir a las tiendas a comprar alimento. Bien protegidos. Y sí, pero lo más necesario, pero no pueden acudir a nada que no sea alimento y medicina, es lo único. Entonces hay revueltas, imagínate la gente que según allá está más preparada, se han rebelado contra eso de que los obligan a vacunarse. También en Italia hubo casi un intento ¿te acuerdas lo que pasó con Donald Trump cuando sus seguidores atacaron el Capitolio? Sí, ¿cómo no? Hubo una escena similar de gente que rechaza la vacuna en Italia. Atacaron la sede de uno de los sindicatos más importantes de allá porque de la inconformidad contra la vacuna, contra la obligatoriedad de la vacuna, surgió, se convirtió en eso. Pero estamos hablando de que es gente que no sé dónde tenga el cerebro. La vacuna es la única manera de que no te compliques. Y, por ejemplo, en España, acá hay un brote que acaban de detectar en un hospital con 68 casos entre 200 trabajadores que se concentraron en una fiesta de fin de año. Todos estaban vacunados con la tercera dosis, no con 2, con 3, y todos habían pasado una prueba de coronavirus antes de entrar a la fiesta, habían salido negativos. Y ahorita están tratando de explicar por qué 68, no estamos hablando de 2 y de 3, 68. Entonces, por las características de Omicron, de la variante, no se sabe cómo actúa, y hasta la fecha no se sabe que sea grave, pero hay que evitar los contagios, Evaristo, porque nunca sabes tu cuerpo cómo va a responder. Hay personas en México, por lo menos el 10% de la población tienen alguna enfermedad crónica, principalmente diabetes, problemas pulmonares,
el tabaquismo y todo lo demás. Entonces, no faltan los valientes que no se ponen el cubrebocas, que no se ponen la vacuna, pero ¿qué tal si aquí se sacan la lotería y el Omicron dice, pues de aquí soy? Pues es un riesgo, es una situación preocupante y ante eso, pues como has dicho, mejor protegerse y cuidarse. Ahora, ya escuchaste que la universidad también está haciendo un estudio post-COVID y la incertidumbre, y que podríamos traducir en miedo también, es lo que queda en muchos de los pacientes. ¿Qué debe hacer, Oscar? ¿Qué opinas? ¿Qué debe hacer un ciudadano que está sometido a un bombardeo informativo día y noche, 24 horas, acerca de esta variante? ¿Crees que debamos extremar precauciones, tomarlo con calma, ignorarlo? ¿Cuál debería ser una actitud razonable ante este riesgo potencial, pero también que nos puede llevar al extremo, ¿no? Que puede llevarnos al miedo permanente? Mira, la COVID de por sí en la primera oleada demostró que no es una cosa de risa. Entonces, ese miedo permanente existe. ¿No te has dado cuenta que cuando algún conocido se enferma de COVID, lo primero que le pasa es la posibilidad de el miedo a morir? O sea, aunque no tenga efectos después y que la libre, pero siempre lo primero que provoca la COVID es el miedo a morir. La variante no haría más que agregarle un plus, un puntito por ahí, pero en realidad ya COVID y muerte están muy ligados. Recuerde, porque la gente recordamos los episodios en donde los tanques de oxígeno no alcanzaban, sí. O estaban carísimos, no había lugar. Yo conozco un caso de una persona cuyo padre se enfermó y lo metieron al hospital y le dijeron, ¿quiere que lo intubemos? Y él dijo, no quiero que me intuben. Y sin embargo se complicó. Y cuando la familia pidió que lo intubaran, porque él ya estaba en las últimas, ya no había con qué intubarlo, ya se había acabado todo. Entonces, ¿qué situación? El propio enfermo y la familia que lo avaló, tomaron la decisión que después trataron de revertir y ya no se podía. Entonces, psicológicamente todos los mexicanos estamos afectados por el miedo a que la COVID en alguna de sus formas pudiera matar a quien se enferme. Entonces, si alguien tiene COVID, no es como tiene gripa, que se guarde, que se tome su atolito, que todo lo demás, sino que resistirá. Y se aplica como en las películas, ¿no? Después de 24 horas sabremos si resiste, si vivirá y todo lo demás. Sí, siempre hombre. Las personas, y más los que padecen esa enfermedad, yo he platicado con muchos, la angustia, sobre todo a la hora de dormir en las noches, era eso, de que si no se van a complicar, y la misma angustia provocaba o complicaba los problemas respiratorios. Uno de los consejos que dan personas que ya se enfermaron era, si sientes problemas respiratorios o lo que sea, tranquilízate, no te agites, no tengas miedo, porque si no, la agitación, el miedo, todo eso hace que realmente tus problemas se compliquen. Entonces, hay que estudiar los problemas que dejó la COVID. Todos los que se enfermaron tienen algún daño psicológico. Hay problemas físicos que todavía quedaron, ¿no? Uno de mis hijos se enfermó y todavía fue en febrero, y todavía tiene problemas respiratorios. Algunas actividades todavía no las puede hacer. Imagínate cuánto tiempo pasó. ¿Y tú crees que las secuelas psicológicas se curan de un golpe? No, pero habría que investigarlas, pero ser bien conscientes de que la única manera de evitar el miedo al COVID es tomar las precauciones para que no nos dé COVID. Así debe ser. Gracias, Oscar. Finalmente, López Obrador cumplió 3 años, dio a propósito de los cuidados contra la COVID, dio su informe ahí en el Zócalo, miles y miles lo aplaudieron, lo reconocieron, el hombre muy empoderado, ya no más falta saber si va a haber consulta, y esto también hay que decirlo, la gente no sabe que están en proceso de recolección de firmas, necesita cierto porcentaje, si no alcanza el porcentaje no habrá consulta. Habrá que esperar hasta el 25 de diciembre. Pero bueno, ¿cómo viste 3 años de este hombre en Zócalo lleno, con alta aceptación todavía? Y bueno, él en su estilo no cambia, sigue siendo el mismo, insistiendo en lo mismo y creyendo que está transformando este país.
Pues sí, es un gobierno de claroscuros como todos los gobiernos. Todos los gobiernos que hemos tenido en México a los 3 años se pueden juzgar porque ya se pueden evaluar parcialmente las metas cumplidas, las promesas logradas y todo lo demás. Sin embargo, el tipo de obras que él decidió encabezar o llevar, como el aeropuerto, la refinería y todo, no maduraron antes de los 3 años. Falta un año más para ver si efectivamente la refinería y la reparación de las otras refinerías y la reparación de las presas que generaban energía hidráulica nos devuelven la soberanía energética, por ejemplo, porque ya ves que ahorita compramos no sé qué porcentaje de gasolinas y eso influye en el precio de los combustibles y que los subsidios para esto, los subsidios para el otro, no se ha visto, no ha madurado ese proyecto. Entonces, sí fue una actitud triunfal. Yo considero que fue irresponsable juntar a tanta gente. De por sí la Ciudad de México, ya ves que por muy aislado que estés, son multitud de lo que hay allí. Sí. Y luego todo eso, y dar la posibilidad, porque para esto fueron seguidores de todo el país. Entonces, hubo un cruce de contagios seguramente, que ¿quién pagaría el pato si de aquí hubiera muchos enfermos? El sistema sanitario. Estamos hablando de que hasta la vida de los médicos está en peligro por este tipo de celebraciones. Pero creo que falta un año más para poder hacer una evaluación con resultados objetivos medibles de lo que ha hecho. Ha cambiado algunas situaciones, otras las ha empeorado, otras las ha dejado como estaba. Es obvio, no se puede pedir que las cosas que se hicieron durante 80 años cambien en 3 años, pero por lo menos una parte, ojalá y lo podamos medir, y que de por sí lo vamos a calificar en 3 años en las urnas, pero pues ojalá y que las expectativas de cada quien, los opositores que puedan demostrar que no funcionó este gobierno, los seguidores demuestren que sí funcionó, pero que las instituciones puedan canalizar todas estas terribles energías. México es un país demasiado polarizado ya el mundo desafortunadamente se dividió entre chairos y fifís y no hay intermedios, o eres una cosa o eres otra. Así es, cuidado, donde estés digas algo del otro porque te tunden. Y eso es quizá la parte de la herencia de estos 3 años que no me gusta, y de los demás creo que todavía no es medible, pero habrá que esperar. Sí, no hay objetividad, no hay racionalidad, o estás de un lado o estás del otro, con ojos cerrados, ¿no? Apoyas a López o no lo apoyas, porque también hemos visto que se le indican cosas que pues no están sustentadas o no están vistas en su totalidad, ¿no? Así es que 3 años del gobierno de López Obrador, yo diría, Oscar, agregaría a lo que comentas, que en un año veríamos ya con más claridad. Yo diría que tengamos calma y tengamos paciencia y no nos enfrasquemos y no peleemos por eso. Yo en algunos grupos de chat en los que estoy, hay quien sube cosas de López y hay gente que se molesta, y hay gente que sube cosas a favor, se molesta, o sea, tal cual lo dices, polarizados por todos lados. Tengamos calma, paciencia, pensemos, no creamos todo lo que escuchamos, leemos en las redes. Bueno, ya para terminar, ayer magno desfile y vimos y hemos visto mucha gente ya moviéndose, como que la gente necesitaba algo de esto, y lo interesante es, ¿esto servirá o permitirá, por lo menos en esta temporada, reactivar la economía? No la va a reactivar, pero por lo menos evitará que se caiga más. Por lo menos en lugares como Jojutla, donde tú lo decías hace rato, pues se movilizó a la gente salió por todos lados. Desafortunadamente el comercio y los servicios de la región son de baja calidad, de poco valor agregado, entonces no es mucho el dinero. ¿Cuánto dinero se inyecta a través de un puesto que vende papitas o que vende lotes o todo lo demás? No hay mucho, entonces por lo menos evitará que siga cayendo la economía. No creo que venga esta revitalización. También los presidentes de los organismos empresariales de Morelos consideran que es necesario para que no sigan cayendo, pero no creen que de aquí vuelvan a recuperar los niveles anteriores, pero algo es algo. Sí, por eso lo permiten también. Pues que es una cosa, o trabajamos o nos cargan. Si no nos carga el COVID, pues nos cargan las carencias, la falta de recursos, ¿no? Y nos lleva al límite, ¿no? De lo que podría ser incluso la delincuencia. Pues bueno, gracias, Oscar, y ya ponte en modo navideño también tú, que luego tienes ahí algunas cosas que no te gustan. Ya, calma. Pero calma. ¿A poco no se me ve en el rostro toda la alegría navideña que ando cargando? Pues francamente no, Francamente no, pues es muy bueno, sí, a veces rondando ahí a cierto personaje
que no le gusta la Navidad. Pero bueno, yo estoy seguro que tarde que temprano va a entrar ese espíritu navideño. Gracias, Oscar, que tengas buen día. Gracias a ti y a Cadena Sur.